Es un gusto compartir con ustedes. Creo que la primera mesa tuvo hallazgos y aprendizajes muy interesantes sobre el fenómeno de la violencia criminal electoral en México, cómo esto pues desafortunadamente afecta a las personas candidatas, por supuesto mucho más a las mujeres. Entonces, pues bueno, y además uno de los hallazgos que me parece más relevante es el tema de lo local, cómo la mayor parte de las personas víctimas de este tipo de violencia son personas que están contendiendo a cargos locales. Entonces, pues es muy interesante saber cómo funciona el andamiaje institucional, cómo esto arropa, cobija, acuerpa a estas personas candidatas para asegurar su protección durante todo el proceso electoral. Entonces, bueno, con este preámbulo les doy la bienvenida a nuestra segunda mesa, esfuerzos institucionales para prevenir y sancionar y erradicar la violencia política contra la mujer en razón de género. El día de hoy nos acompañan dos personas expertas y además claves en este proceso electoral. Flor León, titular de la Unidad de Género del Instituto Nacional Electoral, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Y Alejandra Montoya, directora general de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, pues bueno, comenzamos y justo como les decía, me parece muy importante entender cómo es que el Estado va a acompañar, cuáles son aquellos mecanismos de protección y acompañamiento a las personas candidatas desde pues distintos ángulos. Sabemos que las autoridades tienen facultades y responsabilidades distintas, pero complementarias, y por supuesto la labor de todas estas autoridades e instituciones es muy importante para culminar un proceso electoral exitoso, lo más pacífico posible, y bueno, además auxiliar, atender y acompañar a las personas que en algún momento lo necesitan. Entonces, entiendo que hay un marco normativo vasto, amplio y además bastante flexible, que se adapta a las diversas necesidades de distintos actores y de personas candidatas. Sin embargo, me gustaría comenzar abriendo la mesa con: sabemos que este marco normativo existe, está, pero ¿qué tan efectivo es para garantizar la prevención y atención de la violencia política contra la mujer en razón de género? ¿Cuáles son esos mecanismos que hoy existen, que se están implementando y que, bueno, que además van a ser clave durante este año electoral? Flor, se da la palabra. Muy buenos días. Me da mucho gusto compartir con ustedes esta mañana. Reciban un saludo de las consejeras y de los consejeros que conforman precisamente el Instituto Nacional Electoral. Estar en este espacio maravilloso, abrazadas por estas raíces, me parece que todo esto simbólico es momento de anclarlo, porque si a una se ha caracterizado es en propiciarse una plataforma, aspirarse a una plataforma política para las mujeres, y una plataforma diferente en donde las mujeres están colocadas en el centro y la forma de ser y hacer política es totalmente diferente, y esto tiene un sello. Entonces, desde ahí compartir este saludo. Me da mucho gusto ver entre las participantes a una gran compañera de camino desde Guerrero, Yuri. Me da mucho gusto verte por acá. Y bueno, ¿qué hay desde las instituciones? Creo que es bien importante tener, y lo tenemos todas nosotras claro, el proceso electoral en el que estamos, el más grande de la historia, en donde más de 10.000 mujeres van a ser candidatas y se cruza la implementación de varias reformas: la reforma de paridad en todo, la reforma de violencia política y la recién reforma al artículo 38, que tiene que ver con que ninguna persona violentadora llegue al poder, que la conocemos como la 3 de 3. En el INE le decimos la 8 de 8, porque son 8 supuestos en donde ninguna persona o alguna persona que esté en esos 8 supuestos va a poder ser candidata con sentencia firme. Entonces, entender el proceso electoral en el que estamos
en el que también somos más del 50% de las mujeres de toda esta fuerza política que va a ir a votar, también eso hay que considerarlo. También destacar la conformación del Instituto Nacional Electoral, que históricamente está conformado por 54% mujeres, es decir, 6 consejeras. En el 2014 eran tan solo 3 consejeras, que equivalían a cerca del 30%. Entonces, ¿qué tenemos institucionalmente para que en este proceso electoral podamos afianzar? Tenemos esta reforma de violencia política que lo que nos permitió primero es la conceptualización de la violencia política en razón de género. Ahí está enmarcada, está definida y además hay enunciadas como características de cómo se puede expresar la violencia. Se generó una reforma al reglamento del Instituto Nacional Electoral para tener el procedimiento de quejas y denuncias ante casos de violencia política contra las mujeres, ¿no? Sabemos que tenemos un procedimiento especial sancionador, que tenemos un registro nacional de personas sancionadas. Estoy hablando de los mecanismos que tenemos desde el Instituto Nacional Electoral desde el 2020 a la fecha. Y cuando digo eso, hay que tomar en cuenta el tiempo tampoco que ha sido, y que a la vez a nosotras, quienes somos defensoras de los derechos políticos, pues quisiéramos que fuera mucho más rápido. Lo que nos hemos dado cuenta es que las leyes, claro que son una excelente herramienta, pero donde siempre nos atoramos es en la implementación de las leyes. Por eso decimos que aprovechar todos estos hitos internacionales como CEDAW, Belém do Pará, Beijing, son fundamentales. Y hago aquí un paréntesis porque estamos a unos meses de entregar el informe de la CEDAW, en donde el subgrupo de participación política lo va a llevar el Instituto Nacional Electoral. Nos será muy importante contar con su presencia y participación para alimentar ese informe. Y el año que entra tenemos los 30 años de Beijing, y en esta plataforma de acción de Beijing, dentro de esas 12 esferas temáticas, está todo lo que tiene que ver con la participación política de las mujeres. Señalo estos dos hitos internacionales porque los tenemos que traer en este proceso electoral para aspirar a su cumplimiento. Entonces tenemos, producto de esta reforma, el reglamento de quejas y de denuncias de violencia política, lo del Registro Nacional de Personas Sancionadas, también estos lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, reparen todo lo que es la violencia política. Y me atrevería a invitar a este diálogo a la maestra Fanjua, que es colega del Instituto Nacional Electoral, porque la maestra Fanjua tiene una tarea clave en la fiscalización a los partidos políticos para el cumplimiento tanto del 3%, que también ustedes saben que a lo largo de la historia, a partir del impulso de las cuotas, otro elemento clave ha sido que ya quedó estipulado el 2%, ahora el 3%, y que claro que sería fabuloso ir creciendo a que ese porcentaje pues sea más y que tenga impacto en los liderazgos políticos de las mujeres. Entonces, otro elemento clave producto de esta reforma es que se hace desde el trabajo que emprende la maestra Fanjua. Así que en algún momento yo les aconsejaría que se acerquen con ella y que puedan ahí generar estos enlaces. Y entonces hoy podemos tener cómo definir la violencia política, así lo establece el catálogo, el procedimiento especial sancionador, el que faculta al INE el otorgamiento de medidas de protección, el que se faculta al Consejo General y a la Comisión de Quejas para ordenar precisamente todo, que se cancele cuando hay mensajes que atentan a la vida de las mujeres, cancelar estos mensajes a través de sus atribuciones en todo lo que tiene que ver con radio y televisión. Y ahí decirles que en este proceso electoral se aprobó en el Consejo General que las mujeres candidatas puedan tener acceso al 50% del tiempo en radio y en televisión. Y eso es fundamental que lo sepan, y creo que se vincula muy bien con prevenir la violencia política en razón de género y la violencia mediática y digital.
Entonces necesitamos un trabajo articulado con la sociedad civil, con las redes, con las mujeres de partidos, para que tengan conocimiento de lo que ya existe. Tenemos la reforma de paridad en todo y aspiramos a que sea en todo, no nada más en que sea el número de candidatas, y eso nos ha permitido avanzar en la paridad cuantitativa. Hoy tenemos conformaciones paritarias, pero el gran reto es pasar de la paridad cuantitativa de los números a la paridad cualitativa. Y esto va de la mano con agendas de igualdad en donde los temas prioritarios para nosotras estén alineadas a el logro de la igualdad sustantiva. Mientras eso no se modifique, entonces va a ser muy difícil que el impacto de la paridad se traduzca en una igualdad en la vida cotidiana de las mujeres. Entonces, estos son de los principales instrumentos que tenemos. Y en otra participación, pues de platicarles del recién aprobado proyecto piloto para acompañar a mujeres en situación de violencia, que es un proyecto piloto que se aprobó para que en este proceso electoral acompañemos a mujeres, y el énfasis va a ser a mujeres que en el ámbito del proceso federal, además por las características de violencia política, tengamos el cruce de la interseccionalidad y la interculturalidad. Son dos elementos que estaremos en este proceso electoral afianzando, producto también de un acuerdo de acciones afirmativas. Ustedes también tendrán que para favorecer la participación de mujeres indígenas, afromexicanas, con discapacidad, migrantes. Entonces, hasta ahí tendría mi participación, no sé cómo voy, pero pues cualquier cosa, acá lo podemos compartir. Muchísimas. Están fallando. Muchísimas gracias, Flor. Muy interesante esto que nos platicas. En un momento regresamos a esto, pero bueno, en este momento me gustaría ceder la palabra a la doctora Alejandra para que nos cuente desde el tribunal cómo vamos, cuáles son las acciones que estamos realizando y bueno, además, justo cómo estamos implementando pues estos mecanismos para sancionar la violencia política contra las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenos días a todas, todos y todas. Es a nombre de la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, de los magistrados y de la magistrada Otalora que integran el pleno de la Sala Superior. Es un gusto para mí acompañarles en esta mañana. Como bien refería Flor, pues creo que la naturaleza que nos acompaña, le decía hace un momento a Flor, pues nos hace sentir cómodas, seguras en este conversatorio. Comentarles que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mucho antes de que se diera la reforma a las 8 leyes en el abril del 2020, se implementaron acciones tendentes a tutelar los derechos de participación política de las mujeres en un ámbito de igualdad, no discriminación y libre de violencia, en este caso política en razón de género. ¿Qué se hizo en el 2016? No existía la reforma 2020, se creó una herramienta tuteladora, se generaron vínculos interinstitucionales y sale a la luz el primer protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género en 2016. Aquí trabajamos muy de la mano con el INE, con INMujeres, con otras instituciones del Estado mexicano, que conllevó a la emisión de ese protocolo. Ese protocolo generó la primera aplicación en el 2016 en el caso de una denuncia que promovió una magistrada contra sus compañeros integrantes del Pleno de un tribunal local, donde ella aducía violencia política en el desempeño del cargo como magistrada. El asunto se resolvió de manera que se aplicó el protocolo, se aplicaron los estándares de un juzgamiento con perspectiva de género y se definió que en ese caso no se acreditaban elementos de violencia política en razón de género, pero sí elementos de acoso laboral, que es un tema de violencia de género. A partir de ahí llegaron otros temas que la sala resolvió y generó una jurisprudencia donde estableció una definición de qué deberíamos de entender por violencia política en razón de género,
Esa jurisprudencia estableció los elementos que se deberían de acreditar en estos casos de violencia política en razón de género, y a partir de ahí la sociedad civil empezó su activismo también para que pues, se reconociera la violencia política en razón de género en el marco normativo. Esto se dio, como ya referí, en el 2020, y a partir de ahí vinieron ya en sentido literal de la palabra la implementación de la normativa que regulaba el tema de violencia política en razón de género. Quiero decirles que en el periodo del 2016 al 31 de diciembre de 2023, el Tribunal Electoral ha resuelto 2.828 expedientes, ha emitido 2.286 sentencias que están vinculadas con el tema de violencia política en razón de género. Hablo desde el 2016 porque, pues, como referí, ya teníamos el protocolo para atender la violencia política en razón de género. ¿Qué ha pasado después del 2020 en la implementación de esta normativa que ya regula la violencia política en razón de género? El tribunal ha interpretado la normativa y ha establecido, por ejemplo, que no obstante que no está como causal expresa de nulidad de elección, en caso de que se acredite la violencia política en razón de género, procede la nulidad de elección. Esto en dos casos, de elecciones municipales, declaró la nulidad de elección y ordenó, pues, que se volviera a elecciones en estas dos municipios. Algo que la sala también resolvió en este sentido de la implementación es si la violencia política en razón de género podía ser cometida por una mujer contra otra mujer. La sala interpreta el marco normativo de orden nacional e internacional en este sentido de violencia de género, como ya refirió Flor, tomando como parámetros pues lo que establece la Belén do Pará, la CEDAW, los ordenamientos nacionales y las leyes que tenemos en esta temática, y resolvió que también era posible que una mujer cometiera violencia política en razón de género contra otra mujer. Ya comentó Flor sobre el tema del Registro Nacional de Personas Sancionadas. La Sala Superior resolvió casos donde determina pues que el Registro Nacional de Personas Sancionadas tiene fundamento constitucional y generó los lineamientos a los que se refirió Flor para que el INE pues procediera a generar cómo operaría este Registro Nacional de Personas Sancionadas. En el marco de pruebas, para quienes pues somos abogados, a veces estos principios procesales se nos parecen muy sencillos y entonces decimos, bueno, el que afirma está obligado a probar, ¿no? El principio general de tema procesal, pero entonces la sala interpreta este principio general en el tema de violencia política en razón de género y define que, tratándose de los temas de violencia política contra las mujeres en razón de género, debe de flexibilizarse este tema y entonces pues ahora sí que a quien le corresponde acreditar que no cometió violencia política es a quien se le atribuye el hecho, sea mujer o sea hombre. Ha generado pues tesis y jurisprudencias en esta temática, solo refiero la tesis 11 del 2021, esto lo pueden checar, el marco de evolución de la implementación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. En el micrositio de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género están publicadas las sentencias más paradigmáticas y también las tesis. Tenemos la tesis también 11 del 2023, donde pues se establece que las autoridades electorales, en este caso locales, y la sala especializada, que es quien resuelve de fondo el tema del procedimiento especial sancionador, pueden definir y determinar el tiempo en que las personas van a permanecer inscritas en el registro de personas infractoras por violencia política en razón de género. Un tema sensible, la violencia digital. Ese creo que es el reto más grande a vencer en estas próximas elecciones. La sala pues ya ha definido cuándo se configura la violencia digital, hablando del tema de violencia política contra las mujeres
en razón de género. Tenemos una tesis también, que es la tesis 4 del 2022, y dice pues que esta se configura cuando se exhiben o se utilizan imágenes del cuerpo de la mujer en el contexto del debate político. Ustedes verán que en temas muy sensibles en la sala superior, cuando se trata de implementar la interpretación entre dos principios constitucionales que tenemos, que es el principio de igualdad y no discriminación, en un parámetro de participación política de las mujeres en un plano de igualdad, no discriminación y libre de violencia política en razón de género, y el otro principio que tenemos en la Constitución, que también es el límite de la libertad de expresión, a veces está en la cuerda muy sensible y tenemos muchos votos particulares que la magistrada Mónica Arvizu Fregoso ha emitido en este sentido en cuanto a cuál es el límite de la libertad de expresión cuando está involucrado un tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. En estos temas también en cuanto al acceso a una justicia con perspectiva de género, gracias, pues tratándose de notificaciones de mujeres que están en comunidades indígenas, la Sala Superior ha establecido que la notificación debe de hacerse de manera personal, acudir a donde está el domicilio de la persona indígena y notificarle personalmente. Pues no quiero ampliarme más, estoy a sus órdenes y solo decirle pues que sin duda los mecanismos de implementación, en este caso a través de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues van en un amplio de una tutela garantista al derecho de participación política de las mujeres en un plano de igualdad, no discriminación y libre de violencia política. Gracias. Muchísimas gracias, Ale. Es muy interesante estos esfuerzos que desde el tribunal se están realizando y bueno, por supuesto lo mismo para el Instituto Nacional Electoral. Y reflexionando sobre estos esfuerzos y sobre este liderazgo que ustedes tienen para no solamente prevenir, también atender y sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres, me parece muy interesante dialogar sobre qué pasa en lo local. Sabemos que en los años electorales e incluso cuando no estamos en temporada electoral hay mesas interinstitucionales en donde las autoridades correspondientes, ya sea en lo federal o en lo local, se sientan a dialogar, a compartir, digamos, todos estos planes, mecanismos, políticas que pues diseñan e implementan durante, en este caso, pues por supuesto el proceso electoral. Y me parece importante platicar sobre esto porque justo como en la mesa anterior nos decían, algunas de las debilidades tal vez más grandes que identificamos están en lo local. Ahí es en donde hay más violencia, donde desafortunadamente las personas candidatas y sobre todo las mujeres candidatas están más desprotegidas y en donde de repente no tenemos una homologación en las entidades, que es complejo porque cada entidad tiene sus particularidades. Pero a mí me gustaría preguntarles cómo observan que se están organizando en lo local, cómo vamos, cómo podríamos complementar los esfuerzos que desde lo federal ya se están haciendo, de manera que podamos reforzar aquello que se está haciendo en las entidades federativas. Es muy importante porque, por supuesto, será fundamental para un proceso electoral exitoso. Entonces, Flor. Con todo gusto. Además, quisiera compartirles que una experiencia en la defensa de los derechos políticos electorales es parte de esto que ustedes están en este momento colocando en esta mesa. Yo vengo de Morelos y desde ahí emprendimos la defensa en el 2015 como sociedad civil organizada de la paridad vertical y horizontal. Recuerdan que tuvimos que marcar precedente para que después Guerrero y otros estados que también estaban en el proceso pudieran avanzar. Entonces nos tocó vivir en carne propia como defensora de los derechos políticos lo importante que es aprender a utilizar los esfuerzos institucionales y va aquí otro elemento, las alianzas. Todos los avances que tenemos son gracias al trabajo en alianzas entre las mujeres. Cuando se logró la paridad fue porque las mujeres de los diferentes partidos políticos lograron coincidir y empujar.
Entonces, pues, solo juntas y articuladas podemos avanzar. Y hay que avanzar con lo que ya tenemos. Por un lado son las leyes, pero por otro lado los mecanismos de participación y las políticas públicas existentes. Y en este sentido hay que traer a la luz el esfuerzo que se ha hecho desde hace pues, ya como una década de los observatorios de participación política. Si bien está el observatorio a nivel nacional, que está conformado por el Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal y el Instituto Nacional Electoral, y que este año debe de pasar ya la presidencia de mujeres al tribunal, es muy importante que este observatorio a nivel nacional esté articulado o propiciando la articulación de los observatorios estatales. ¿Por qué? Porque ahí también están el Instituto de la Mujer del Estado, están a veces que Fiscalía, a veces que el secretario o secretaria de gobierno, quien lleva el tema de seguridad, el OPLE, el tribunal, o sea, el funcionariado clave para que ante un caso de violencia política en razón de género pueda activarse. Sabemos que el tiempo es fundamental y que tengamos la ruta clara de cómo movernos lo más rápido posible y no de que empieza la revictimización, ¿no? No, pues yo soy candidata, me acerco al DIF, que es como el primer referente que todo el mundo tiene, y se van al DIF y en el DIF no están las herramientas, ¿no? Entonces, es dejar claro, bueno, local, llegar al instituto estatal, porque ahí hay un núcleo conformado por una psicóloga, una abogada, una trabajadora social, una psicóloga infantil. Esto se desprende de la política nacional de vida libre de violencia, le conocemos más como el PAIMEF, ¿no? A lo mejor así lo ubican, que es un fondo federal. Entonces, ese fondo federal ha permitido a los institutos formar a especialistas en atención de violencia de género. Necesitamos que esas especialistas tengan también las herramientas de atención en violencia política en razón de género, para que llegue la mujer a ese primer contacto o llegue al OPLE y la misma atención que va a recibir en el Instituto de la Mujer lo reciba en el OPLE, o sea, homologar cómo va a ser la ruta de atención. Entonces, tengo que apurarme. Entonces, retomar el camino andado. No hay que inventar el hilo negro, yo vuelvo a insistir, cuando ni es negro, es morado, ¿no? Para nosotros. Poner a trabajar a las instituciones para que tengan un trabajo articulado. Y de ahí podemos tomar los ejercicios que a nivel federal se tienen. Las consejeras y consejeros han hecho un trabajo muy importante para dotar de estas herramientas. Y ellas acompañan, porque claro que sus atribuciones están en lo federal, pero no por eso quiere decir que no están involucradas, están muy interesadas. De hecho, tenemos la tarea de que cualquier mujer que se acerque al proyecto piloto, tendremos que atenderla y canalizarla. No es de cerrar la puerta y decir aquí no va, al siguiente puerta. Entonces necesitamos tener este trabajo. Entonces, sería como de lo inmediato. Sí, la mayor problemática está en lo local, lo más local. Sí, si todavía ponemos el cruce de las compañeras indígenas todavía, que afianzan las expresiones de las violencias, ellas necesitan estar arropadas por las instituciones y ahí la labor de la sociedad civil es clave, porque a veces que la sociedad civil es la que está en el territorio y conoce más y puede llegar más a tiempo, le tiene más confianza la ciudadana a esa integrante de la sociedad civil, y esa integrante de la sociedad civil, pues esta articulación la debe de tener. Entonces, que nuestros trabajos vengan a reactivar estos observatorios de participación política, porque ¿qué creen? No se trata de voluntad política, se trata de corresponsabilidad. No atenderlos sería un acto de omisión, y omisión es una expresión de las violencias que estamos obligadas en el marco del evento para trabajar para dar la mejor respuesta en el menor tiempo, ¿no? Se dirían las abogadas, bueno, soy abogada, soy ciudadana de a pie, estoy sí muy comprometida con los derechos políticos electorales, a la debida diligencia. Necesitamos las ciudadanas aprender a utilizar los instrumentos que expertos y expertas hacen en el ámbito electoral para que se traduzcan en herramientas vivas. Porque documentos así muy bonitos y con un lenguaje maravilloso existen, pero necesitamos que se traduzcan en acciones puntuales para las mujeres.
Muchísimas gracias, Flor. Creo que ilumina bastante bien cómo podemos complementar los esfuerzos federales que el INE está liderando con los esfuerzos locales que los distintos institutos electorales locales están organizando. Entonces, en este momento le doy la palabra a la doctora Alejandra. Muchísimas gracias. En el Tribunal Electoral trabajamos al interior y al exterior en el tema de la prevención en cuanto a la violencia de género y en cuanto a la violencia política en razón de género. Quiero decirles que sin el trabajo de la sociedad civil no habríamos tenido la nulidad de elección en 2 elecciones municipales, porque fue la sociedad civil organizada quien promovió los amicus curiae. La Sala Superior ha reconocido pues que tienen competencia y sustentabilidad los argumentos que vierten cuando acompañan a la víctima, en este caso que generó las 2 nulidades de elección. Entonces la sociedad civil hace ese acompañamiento desde tierra con la víctima y esto ha generado las resoluciones que emitió la Sala Superior en este tema de nulidades de elección. Pero a través del marco del Programa de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, que está a cargo de la Dirección General, de la cual soy titular, uno de los ejes es la vinculación con la sociedad civil, la vinculación con organizaciones del Estado mexicano, organizaciones de derechos humanos de índole regional e internacional, la academia, con, como bien refirió Flor, en ese marco surge el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. Tenemos esta relación interinstitucional y tratamos pues de llegar, como bien lo refiere la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, a tierra, a la localidad donde nuestras estadísticas nos dicen que se están presentando el mayor número de medios de impugnación. Ustedes saben que pues el juicio de la ciudadanía es el medio de impugnación que pueden promover directamente ante los tribunales regionales, las salas regionales o la sala superior, quien argumente pues estar sufriendo violencia política en razón de género. En el marco de esta vinculación con la sociedad civil, hemos creado una red de formadoras de la red de defensoras de los derechos político-electorales. Tenemos por lo menos una representante de cada entidad federativa que hacen un amplio activismo y que además hacen defensa. Parte de ellas fueron las que promovieron el amicus curiae en el caso de la nulidad de elecciones, y la coordinación de esta red es de una académica, es de la doctora Gloria Ramírez, que es la titular de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, y con ellas hacemos un trabajo amplio en cuanto también en darles cursos de formación, de preparación, en cómo conocer lo que Flor refiere. Así como Flor dice, yo soy una estudiosa de los derechos humanos, ciudadana de pie, yo les diría que yo soy una abogada que tuvo que entender, estudiar y comprender el tema de los derechos humanos y cuál es su enfoque en cuanto a la tutela. Tenemos investigaciones con diagnósticos que realizamos una vez concluidas las elecciones, donde ponemos muy clara el tema. Por eso les puedo decir hoy que uno de los retos a vencer en base a los dictados de las sentencias del Tribunal Electoral pues es la violencia digital contra las mujeres que participan en política. Bueno, también está la Defensoría, creo que ya se queda menos de un minuto. Está la Defensoría Pública, que con el mandato de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso pues se pretende ampliar fortalecer las competencias y establecer de manera expresa y sacar del grupo de personas vulneradas y explicitar el tema de que tiene competencia para conocer y defender los derechos político-electorales de las mujeres, que no quede duda. A esa defensoría se puede acudir, los servicios son totalmente gratuitos, dan asesoría y también dan defensa. Ahorita, por ejemplo, platicaba yo con la titular de la Defensoría ayer y me decía pues que hay importantes números de medios de impugnación que se están promoviendo, por ejemplo, de mujeres privadas de la libertad, donde aducen que no se les está permitiendo pues su derecho
a emitir su voto y ahora está yendo precisamente a Jalisco, al centro penitenciario, para poder escuchar, porque las mujeres privadas de la libertad argumentan pues que no tienen una persona que los represente, que las defienda, y entonces ahorita la Defensoría Pública está ahí. Hablar de los derechos políticos de las personas privadas de la libertad, yo les diría que la primera vez que estuve en la Dirección General, no como titular, elaboramos una obra que se llamó de objetos de normas a sujetas de derechos. Y empezamos a hablar de los derechos políticos de las personas privadas de la libertad y la trascendencia de las sentencias que tienen en esas mujeres privadas de la libertad cuando tienen a sus hijos en el interior del centro penitenciario y que no pueden exigir la emisión de políticas públicas porque están suspensos sus derechos político-electorales. Eso se hizo, creo que en el 2017, la obra está publicada en la página del micrositio. Si a alguien le interesa su lectura, es descargable gratuitamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Montoya. Es muy importante esto que usted trae a la mesa, considerando justo que, pues bueno, en este caso es muy interesante esto que nos cuenta de las mujeres privadas de la libertad y sus derechos políticos, pero también esto que nos dice sobre la violencia digital. Justo ahora es es el tipo o la modalidad de violencia más pervasiva y que desafortunadamente obstruye mucho la participación libre. Bueno, por supuesto, la labor de la Defensoría Pública, que va a ser fundamental para que podamos acceder a procesos de justicia expeditos y justos. Entonces, pues bueno, muchas gracias, agradecerles a ambas su participación. Creo que tenemos hallazgos y aprendizajes muy interesantes. Y bueno, considerando que tenemos a dos mujeres clave en instituciones fundamentales para este proceso electoral, me gustaría abrir el micrófono a una o dos preguntas muy breves y muy específicas para nuestras invitadas. Ana Gaby, adelante. Ahora te pasan el micrófono. Gracias. Buenos días, Ana Gabriela González, gracias por sus ponencias. Quisiera preguntar a la doctora Alejandra, ¿qué se puede hacer en los casos, por ejemplo, de actores políticos como Ricardo Salinas Pliego, cuando violenta a la secretaria general de Morena, la senadora Citlali Hernández, por su cuerpo, pero no es en un contexto de elecciones, sino que es en un contexto como permanente de acoso digital, y a la vez pues no es un actor, digamos, que se le pueda sancionar de reponer la elección? O sea, ¿cómo se puede detener la violencia de actores políticos que están ejerciendo violencia pero no en un contexto de elecciones? Muchas gracias. Hay dos principios que tenemos que analizar. Tenemos instituciones creadas por el Estado mexicano también que regulan y sancionan las conductas de las personas particulares, que en este caso creo que enfoca el tema que usted menciona, cuando se violenta el principio de no discriminación. Tenemos a la CONAPRED. Por otro lado, tenemos pues al Tribunal Electoral, donde está muy definida la competencia y los casos que debe de resolver cuando estás contendiendo por un cargo de elección popular. A veces creemos que la competencia va en definición hacia la sala superior por el grado de influencia que tiene una persona de este calado. Sin embargo, en este caso, la sala superior, en sentido concreto, definió que se advertía un caso de discriminación y que la competencia se surtía a favor de la CONAPRED, y hacia allá resolvió el tema. Como les decía, lo importante es acudir a las instituciones creadas por el Estado mexicano a defender mi derecho de participación política.
pero el derecho de participación política es un concepto muy amplio. El quic está en cuando cerramos el elemento de la naturaleza del sujeto activo del hecho. Y creo que ahí es donde la Defensoría Pública, la sociedad civil y la preparación también del personal que labora en la sala superior y en las salas regionales, de ver el caso con una mirada de perspectiva de género, ha conllevado a la emisión de estos criterios. Si se difunde, creo que la persona puede acudir de manera directa. Por eso en el área, en nuestro caso, difundimos los derechos humanos de las mujeres y los criterios de la sala superior que han resultado los más garantistas en cuanto al derecho de participación política. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Montoya. Entonces, bueno, con esta pregunta cerramos nuestra mesa. Les agradecemos su escucha atenta y, bueno, por supuesto, reiterar nuestro profundo agradecimiento a Flor León y a Alejandra Montoya de acompañarnos hoy y además ser aliadas a UNA para construir pues, las agendas que estamos defendiendo y acompañar y acuerpar a nuestras nominadas en este proceso electoral. Nuevamente muchas gracias y pues bueno, con esto damos cierre a la segunda mesa. Muchas gracias.